Temoris, Hola, buenas tardes. hola Julio. Oye, se ve que va a estar muy interesante la mesa de hoy porque vamos a tener el blanco y negro, ¿no? O sea, está Arturo aquí de la conciencia oscura y por supuesto nuestro santo padre Arnoldo como la conciencia blanca. Va a estar muy bueno esto. Santo Padre Arnoldo. Gracias, Temoris. Arturo Rodríguez, buenas tardes desde ese espacio con fondo negro. Arturo. Muchas gracias, muy buenas tardes, qué gusto saludarles. Una disculpa que pues en semanas recientes no había podido estar con la puntualidad y asistencia que tengo comprometida en este espacio. Les suplico me disculpen a ti, Julio, a ustedes y naturalmente a los espectadores que cada vez son más en este canal. Muchísimas gracias. Ahora sí, puestos. Al contrario, Arturo, gracias por estar con tanta chamba que traes, que de veras a mí me impresiona, y que tengas espacio para estos martes, te lo agradecemos mucho. Arnoldo Cuellar, ya dijo Temoris Greco que el Santo Padre Arnoldo. Yo aguanto vara, ya sabes, Julio. Yo quería decirle a Arturo que ojalá esté a la altura de Dani Barragán, mano, porque tiene ahí un paquete pesado. Sí. Ya está muy bien cubriendo esas dos opciones. Yo creo que por eso va a pasar como el fondo negro. Algún seleccionado nacional de esos que no vienen a la convocatoria y sale mejor el jugador que lo suplente. Bienvenido, mi buen Arturo. Por eso se puso el fondo negro, para que nos concentremos más en él, en su discurso, porque sí está dura la competencia. Arturo, yo te defiendo, yo estoy contigo y adelante, mi querido Arturo Rodríguez, que además qué exitazo con todas esas cosas musicales que me tienes apantallado de entrevistas por un lado, por otro, y además el trabajo específico en Notas sin Pauta, que afortunadamente va creciendo y teniendo una diversidad de oferta a la gente. Arturo, platícanos sobre el tema de este domingo, de la sesión de la Cámara de Diputados en la cual se desechó la propuesta presidencial de reforma eléctrica. ¿Qué te llama la atención? ¿Qué destacas de lo que sucedió ahí, Arturo, por favor? Pues mira, Julio, creo que en principio me parece muy claro que hay dos bloques, dos grandes proyectos que están peleando la primacía en la discusión pública. Yo lo que observo es que desafortunadamente ninguno de estos dos bloques ha tenido auténticamente la voluntad de fortalecer el pluralismo democrático, de construir proyectos, en este caso un proyecto legislativo con miras a pues los beneficios de un país. O sea, entiendo que mucha gente pues simpatiza con la actual administración, como también hay quienes pues lo hacen en contra o si bien no necesariamente, pero puede ser a favor de alguna de las oposiciones o de las oposiciones en su conjunto en estas coaliciones o alianzas que se han hecho en los últimos años. Pero me parece que este episodio nos refleja la parte lamentable de la vida política, que es la incapacidad y la falta de voluntad política para construir algo que auténticamente pues necesita el país. Yo creo que es muy poco discutible, salvo, bueno, quien desee cerrar los ojos, que la reforma energética y en general las reformas que surgieron del Pacto por México pues fueron perniciosas para el país, en el sentido de que posibilitaron pues un desbordamiento como nunca habíamos visto de los negocios al amparo del poder, que enriquecen a unos cuantos, así como a transnacionales, en este caso energéticas, del sector eléctrico, muchas veces relacionadas con brokers o con CEOs o con consejeros, asesores que han formado parte de las diferentes administraciones federales de este país, muy especializados en el sector energético y en la infraestructura. Eso me parece que no está discusión, es así,
lo hemos documentado desde 2013, cuando empezó la discusión, cuando se aprobó, a partir de 2014, cuando quedó definitivamente sólida la reforma energética en agosto de 2014, y hemos documentado muchos de estos negocios al amparo del poder. Hemos documentado las puertas giratorias, en fin, todo lo que hemos venido hablando, que no es nuevo, que no es tampoco una temática exclusiva de uno de los bloques políticos, como también es cierto que hay en la actual política energética severos problemas con la generación de electricidad a partir de una infraestructura obsoleta y caduca, particularmente aquella que tiene que ver con el uso indiscriminado del combustóleo y del carbón mineral. Nada más para poner un ejemplo, desde hace años y en estos meses de manera destacada, la zona de Tacalco ha resentido afectaciones graves por el funcionamiento de la termoeléctrica Plutarco Elías Calles, que se reactivó de manera muy intensa en su producción a finales de 2020. Cánceres, problemas de niños con plomo en la sangre, peces muertos por miles o millones en la desembocadura del Balsas, comunidades pues que tienen otras decadencias fisiológicas que son por este tipo de producción. Ya desde 2020 nos estaban advirtiendo las comunidades científicas, destacadamente Mario Molina, de lo que la termoeléctrica, que también usa combustóleo ahí en Tula, estaba impactando en el Valle de México. Y sabemos, o al menos yo lo he venido abordando, pues la situación con la reactivación carbonera en el norte de Coahuila, para alimentar 2 carboeléctricas, que tiene entre sus diferentes consecuencias una, pues que hay un colapso inminente de la infraestructura por la mala calidad del carbón; 2, que hay una situación pues que al menos hace sospechar conflicto de intereses con la asignación de los contratos a personalidades cercanas a Morena o auténticamente, directamente militantes de Morena; y 3, que este tipo de contratismo, ante la falta de inspección federal, ha devenido en un incremento grave del riesgo para la vida y la salud de los trabajadores carboneros. Entonces, tenemos estas dos realidades y no podemos cerrar los ojos por una definición política. O sea, aquí lo que está en juego es la realidad y el futuro energético del país, y yo creo que en ningún momento a ninguno de los dos grupos les preocupó resolver de fondo las problemáticas y conciliar estas dos posiciones, sino pues jugar a la política, jugar al performance, a una teatralidad absurda en diferentes momentos, a un debate mezquino, a una conclusión anodina finalmente, en la que, bueno, pues el grupo próximo o cercano al presidente López Obrador dice, ganamos porque ahora la estrategia es golpetear a la oposición y exhibirla, y vamos a hacer una campaña para mostrar la traición a la patria, y del otro lado dicen, ganamos porque el autócrata no sé qué. Pues ni uno ni otro. La verdad es que aquí los que quedamos en medio pues somos los mexicanos, que no tenemos una solución a las complejidades de la pues política energética y al futuro eléctrico del país. Gracias, Arturo. Temoris Greco, ¿quién gana, quién pierde en lo que sucedió el pasado domingo? La oposición unida dice que fue un triunfo histórico, que ahí empieza el declive del gobierno del presidente López Obrador, y los morenistas y sus aliados dicen, no, ya estaba esto incluso así programado, o de alguna manera era una estrategia, un engaño para buscar sacar finalmente lo del litio, y se gana el morenismo o este segmento al exhibir, al quitarle la máscara a los opositores como traidores a la patria. ¿Quién gana, quién pierde según tu punto de vista, Temoris? Bueno, yo coincido con lo que dice Arturo, y después de escuchar su
su recuento, pues veo también por qué ese fondo oscuro, porque realmente la realidad es muy pesimista y los problemas son angustiantes, son de urgente resolución, pero no se ve esa urgencia. Es el triunfo de la politiquería, de la idea más elemental y más simplona y más primitiva de lo que significa la representación política. Antes me parece que teníamos legisladores muy soberbios, pero también muy orgullosos de la encomienda que habían recibido, del mandato que habían recibido de los ciudadanos. Y tenemos, no siempre, porque siempre ha habido un Bronx, pero sí teníamos algunos grandes debates. Cuando sí. En la primera ocasión en la que me tocó ir al Congreso, tenía 18 años, y ya estaba ayudando a un tío, Carlos, que ya murió, a cubrir las sesiones del colegio electoral en que el Congreso calificaba el fraude de 1988. Uh-huh. Y recuerdo debates alucinantes. Recuerdo a un Pablo Gómez, que yo creo que hoy Pablo Gómez ya es una sombra de aquel, pero a un Pablo Gómez que después de 20 horas de debate con los ojos ensangrentados, agotados, se subía a la tribuna y sin hacer show ponía a los priistas en su lugar. Y recuerdo sí. También a panistas que se presentaban. Recuerdo un Muñoz Ledo, que también el de hoy es una sombra de aquel Muñoz Ledo que tenían unos grandes, impresionantes discursos y los tuvimos por varios años. Hay que recordar también aquel discurso en el que Porfirio Muñoz Ledo, como presidente de la Cámara de Diputados, sí, claro. le contestó un informe a Ernesto Zedillo y lo puso en su lugar también y le dijo que era un par entre los pares, citando a la gente de las cámaras de Álava cuando se discutía la conformación de Euskadi y de Navarra. O sea, grandes discursos. Los panistas, aquellos abogados que han sido ahora objeto del desplazamiento, pero que eran grandes oradores, y aquellos grandes oradores, ya no solamente no vimos capacidad oratoria, tampoco vimos voluntad de dar el debate. Es una burla, es un show, es un circo, y todos de un lado y del otro están haciendo ese circo. Vemos la gran victoria de los estilos legislativos, por llamarlos de alguna forma, de Gerardo Fernández Noroña y de Lili Téllez. Eso es lo que estamos viendo, un montón de Lili Téllez de un lado y un montón de Noroñas del otro. Cero voluntad de educar a la política, de educar a la nación con grandes discursos. Eso no está ahí. Se diviertan, a mí me parece que se divirtieron mucho haciendo show, mostrándose juguetitos que llevaban, acercándose unos a otros, confrontándose. Es un show, hicieron un show sobre un resultado previamente anunciado. Es la crónica de un resultado anunciado, y yo también creo que es la crónica de un ambiente anunciado ya que vamos a tener en las cámaras en lo que resta de este sexenio, porque lo que estamos viendo es que ya no vamos a tener grandes reformas. Esas ya quedaron para la primera parte del gobierno de López Obrador. Todo lo que vamos a ver es ir haciendo el camino de la confrontación que va a haber en las elecciones presidenciales. Eso es lo que tenemos, pero el tema es un camino marcado por los payasos, porque es lo que vimos, es un concurso de payasos y es muy triste. Quisiéramos que regresaran los grandes oradores de la derecha y de la izquierda y de otros puntos de vista alternativos. Hoy por hoy no los vimos en esta Cámara. Gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, por favor, tu opinión sobre lo que sucedió el domingo y qué opinas de esta idea de que fue un engaño, digamos, el llevar a la oposición
a esa votación dominical que aparentemente ganó, pero que lo que se buscaba era exhibirlos como traidores de la patria y finalmente sacar adelante la ley, las reformas a la ley minera en materia de litio. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió, Arnoldo? Gracias, Julio. Bueno, no queda sino reconocer y retirar mis chistes sobre Arturo porque viene recargado, man. Sí, sí. Ese análisis ilustrado con datos muy concretos y ejemplos, bueno, pues fue muy claro. Y Temoris, yo creo que esos políticos que mencionas no son una sombra de lo que fueron. Simple y sencillamente todo por servir se acaba y acaba por no servir, ¿no? Es un ciclo biológico. Pero bueno, yo creo que también esos debates que abonaban mucho a la educación política en otros tiempos, con parlamentarios más educados, tampoco funcionaban mucho para que mejoraran las cosas en el país y para que las iniciativas de ley que se debatían fueran más allá de lo que los presidentes querían. Al final de cuentas era retórica. Yo lo que veo, en primer lugar, es que si no fue una trampa de López Obrador, como tú sugieres, Julio, pues por lo menos sí fue una derrota autoinfligida. Y sí resulta muy pobre para la oposición festejar eso, o sea, festejar que el oficialismo se fue a meter a un callejón sin salida, sin que hubiese ningún mérito de parte de ellos, porque construir esa alianza que tanto se ha ponderado, donde ahora sí no hay fisuras, que esto es, bueno, pues sabemos cómo es la política y cómo se van a esas fisuras que están ahí latentes debajo, en un subsuelo ni siquiera muy profundo y van a aflorar pronto cuando las ambiciones empiecen a ser más materia de debate, que ahorita que simplemente se trata de ofrecer una resistencia relativamente sencilla para frenar una iniciativa presidencial y presumir que es la primera vez que ocurre esto, que es un asunto también lamentable para un país con una democracia casi centenaria, que sea la primera vez que ocurre esto, ¿no? Por una parte. Por otro lado, en términos de lo que se debatía, lo que dice Arturo de que el fondo no estuvo tocado y los beneficios para la población del país no estaban a debate en esa sesión dominical, pues me queda claro que la CFE, que quiere retomar el monopolio del manejo de la energía eléctrica en México, que es la propuesta de Andrés Manuel López Obrador y de Bartlett, no es una CFE reformada en ningún sentido, ni en materia de sus prácticas corruptas, de su sindicalismo anacrónico, ni de su eficacia, ¿no? De su modernización. Descuidada quizás por la falta de inversión de años, pero tampoco en estos 3 años se ha visto contundentemente nada más allá de esta oferta también simple, sencillona, de poner a trabajar más turbinas en las hidroeléctricas, ¿no? Pero estas plantas viejísimas que todavía utilizan combustibles fósiles, de los peores, de los más contaminantes, tendrían que ser sustituidas mínimamente por plantas de gas. No se supone que tenemos mucho gas, ese que el presidente ha dicho que le compraron a Odebrecht y que se tiene que vender a los Estados Unidos. Sería tiempo de por lo menos esos commodities usarlos hasta que se agoten, porque la otra cuestión es que las nuevas tecnologías y las energías limpias, entre comillas, ninguna es 100% limpia, todas afectan de alguna manera hábitats naturales, etcétera, tenderán a volverse más rentables cuando aumente la demanda en base a que veamos el ciclo final de los combustibles fósiles. Mientras tanto, ningún país con petróleo o con gas natural va a dejar de utilizarlo. ¿Para qué? ¿Para qué quedarse con esas reservas y apostar al cambio de tecnologías? La industria automotriz, por ejemplo, o muchas otras, no están produciendo más autos eléctricos que autos de gasolina, ni es comparable siquiera la cifra, ¿no? Entonces eso hay que usarlo en los mejores términos y prepararse para lo que viene, desde luego. Y del lado de la oposición, tampoco vimos una propuesta que tratara de contemplar ambos mundos, ¿no? Se trató simplemente de defender la ley Peña Nieto, la reforma energética de Peña Nieto, que adoleció de lo mismo, nada más que con cuello blanco. O sea, la misma vieja corrupción de la CFE trasladada a los negocios con las empresas extranjeras, españolas y norteamericanas. Entonces, sí vimos un debate que se quiso convertir en una batalla de ahora o nunca, donde realmente eran fuegos de artificio lo que estábamos viendo. Ya me olvido de la mala retórica y de la pobreza analítica, conceptual, intelectual, literaria, discursiva de nuestros diputados, porque pues, creo que a nadie le decimos mucho con eso, nada nuevo, por supuesto, ¿no?
que no desquitan ni siquiera la 10ª parte de lo que ganan, ni estudian en absoluto, ni se preocupan por dejar piezas oratorias que siquiera conciten la atención de esa audiencia que nunca habían tenido, por cierto, para retenerla un poco, ¿no? Gracias, Arnoldo. Arturo, la verdad, y digo Arturo, Arnoldo, Temoris, los ánimos políticos están muy calientes, muy exacerbados, sobre todo en las redes sociales, de tal manera que algunos temas necesariamente generan de inmediato reacciones muy encontradas. Pero Arturo, ¿qué te parece el hecho de que se haya aprobado ayer en la Cámara de Diputados mediante fast track la propuesta presidencial de cambios a la ley minera en materia de litio, sin dictámenes previos de las comisiones, ahorrándose trámites y votando de inmediato? Y es algo que además en el Senado hoy se va a procurar o ya estará aprobado también en ese método conocido como fast track. ¿Es correcto, incorrecto, ayuda, no ayuda? ¿Cómo lo ves, Arturo? Yo no sé si haya una preocupación real de las oposiciones sobre el tema del litio. Creo que las oposiciones en estos tiempos van a tomar cualquier asunto que pueda problematizarse y servir para polemizar y contraponer sus posiciones a las del presidente López Obrador y quienes lo siguen, pero no creo tampoco que el litio sea un tema que les tenga particularmente ocupados. Entre varias razones, yo destacaría que primero, pues hay una sobrevaloración de las reservas de litio en México. No es como que seamos un país, digamos, tan competitivo como Chile o como algunos otros. Claro, es un recurso natural que pudiéramos decir está de moda, porque pues hay una demanda de tecnología que requiere este mineral, pero que también es una demanda que va a pasar rápido. Entonces, quizás lo que pues se planteó desde el gobierno es que ahorita que tiene un buen precio, que hay una demanda, que se tienen algunas reservas, no las que quizás mucha gente supone, pues es una buena oportunidad para hacer negocios y obtener ingresos para el Estado mexicano, y no tiene una contraposición, porque tal parece que los privados pues no están necesariamente tan interesados en el asunto, dado que tampoco hay tecnología desarrollada en México para este mineral y su extracción. Entonces, creo que el proceso legislativo pues es válido, a final de cuentas sale, se aprueba, de todas maneras lo iban a aprobar, o sea, en este caso el presidente y la coalición que lo apoya pues tiene la mayoría necesaria para hacer una reforma a una ley, no la tiene para una reforma constitucional, pero sí puede resolver algunos temas con la ley. Y pues creo que a final de cuentas, si el asunto le genera algunos ingresos al Estado mexicano, como se ha dicho o como se tiene proyectado, pues qué bueno que haya esta idea de la nacionalización, aunque quizás yo insistiría en que pues sería bueno tener la dimensión real de las cosas, en este caso de las reservas, de las inversiones que se requieren y de los ingresos que tendrían. No, pues estamos ante un asunto quizás más ruidoso, como tú dices, en las redes y en la discusión pública en general, que pues auténticamente de fondo. Bien, gracias, Arturo. Temoris Greco, una de las novedades, digamos, ha sido que el movimiento ciudadano, siempre volátil, siempre negociable, siempre movedizo, votó junto con Acción Nacional, el PRI y lo que queda del PRD este domingo, pero a mí me llamó mucho la atención que mientras que todo el equipo de Sí por México acompañaba a sus oradores, le hacían el vacío abiertamente a Movimiento Ciudadano, cuyo orador pues exponía él solo y se acabó. Pero más allá de eso, al siguiente día, Movimiento Ciudadano vota en lo general a favor
de las reformas a la ley minera en materia de litio, y en lo particular no, pero dentro del área de el claudismo partidista, dicen, Movimiento Ciudadano ya está acá con nosotros, ya somos 4, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Y Movimiento Ciudadano se mueve en esas aguas medias en las cuales suele manejarse. ¿Qué opinas, Temoris? Pues parece que el claudismo es excesivamente optimista con el tema de Movimiento Ciudadano. Porque la jugada, que yo creo que es una jugada acertada para los objetivos de Movimiento Ciudadano, es colocarse como una tercera vía. O sea, en medio de la polarización, saben que hay mucha gente que queda huérfana, porque la 4T se va a un lado, a un extremo, y el claudismo, el prianismo, se va al lado contrario. Y lo que aspira Movimiento Ciudadano es a presentarse como tercero en discordia, recibiendo o cachando todos los votos que pueda de aquellos que no quieran irse ni a un extremo ni al otro. Y pues como digo, o sea, no es una jugada ideológica. Movimiento Ciudadano ha estado adoptando algunas banderas. Por ejemplo, acaban de aprobar en Jalisco el matrimonio igualitario, pues haciéndole un berrinche enorme al cardenal Juan Sandoval Íñiguez, que es el principal fan de todas las teorías de la conspiración. Pero lo que está haciendo Movimiento Ciudadano ahí es tomar banderas que la 4T ha ido dejando caer. O sea, el ambientalismo, el feminismo, los derechos de todas las personas, el derecho humanismo, son cosas con las que el presidente se ha ido peleando poco a poco, y Movimiento Ciudadano, no por ideología, sino solamente por oportunismo, dice, vale, genial, déjamelas, yo las recojo. Entonces, están haciendo eso, votaron, o sea, se manifestaron como parte de la oposición al momento de votar la reforma eléctrica, pero no con el tema de la minería. Uno, porque saben que tampoco tenía caso, esa la iba a ganar Morena, pero también para deslindarse, para poner una línea frente al resto de la oposición y presentarse como independientes. No son acólitos, no son empleados de Claudio X, pero tampoco están con la 4T. Son una tercera opción, es la idea que están intentando llevar. Y también para zafarse de la acusación, del peso, del costo político que va a tener la acusación de traidores que están haciendo contra aquellos que presentaron, que votaron contra la reforma eléctrica, ¿no? Entonces ellos dicen, no, porque sí somos nacionalistas y queremos mantener el papel del Estado en el tema del litio, o el monopolio de la explotación para el Estado. Ahora, yo no sé quién engañó a quién, porque esta reforma minera, o esta reforma a la ley minera, es una operación de control de daños. Es una operación de control de daños ante una derrota que parecía que no esperaban. Parecía que Morena, que sí creía que eventualmente iba a convencer a suficientes periodistas para que votaran a favor de la reforma eléctrica. Y solamente muy tarde se dieron cuenta de que no lo iban a hacer y sacan esta ley minera. Si ellos si la intención originaria hubiera sido efectivamente engañar a los otros para hacer pasar la ley minera, una reforma que podían haber hecho aprobar antes. Ellos no habrían necesitado acudir al fast track. Ellos podrían haber introducido la ley minera y que esa transitara en los tiempos adecuados por las comisiones para después ser discutida sin mayor problema. Tienen los votos para ello. Pero la introdujeron de último momento y hicieron este fast track porque no esperaban que la reforma eléctrica al final fracasara. Y no lo esperaban, a mí me parece, porque el PRI les estuvo haciendo creer que se iban a pasar de su lado, o tal vez efectivamente pensaron que iban a poder negociar alguna posición política de las que están en juego en las elecciones próximas, y al último no. Entonces, ¿quién engañó a quién? Es posible que Alito haya finalmente engañado a todos, porque incluso hizo pensar también a Claudio X que los iban a dejar colgados, que los haya engañado a todos, tal vez en
en la aspiración para constituir su propia candidatura presidencial de oposición para 2024. Esto es una cuestión que habremos de ver, pero finalmente la ley minera de ninguna forma es lo que quería el presidente López Obrador, porque no queda blindado. De construir una mayoría de 2/3 para hacer una reforma constitucional, que es lo que se quiso hacer con la ley eléctrica. Esto es tan difícil que es lo que sí deja blindado. A Peña Nieto le costó mucho construir ese pacto por México y esa mayoría con la que en 2013 hizo aprobar su propia reforma eléctrica. Y quedó también blindada su propia reforma eléctrica que ahora Andrés Manuel López Obrador, con toda su popularidad y con todo el peso que tiene en nuestra vida política, no logró echar para atrás la reforma de Peña Nieto. Eso es lo que hubiera dejado blindado todo. La ley minera, que nada más requiere una mayoría simple de la mitad más uno, no una mayoría de 2/3 como una reforma constitucional, pues sí, la ley minera es una operación de control de daños y no queda blindada porque en otro sexenio, en otra legislatura, una construcción distinta de mayoría podrá echarla para atrás como ahora logró meter esta ley. Gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas del uso de esa etiqueta, de esa estigmatización en materia del debate intenso político de traidores a la patria a cierto segmento de votantes en la Cámara de Diputados, Arnoldo? Chuc, chuc, chuc. Micrófono. Ya. No creo que vaya a tener mayor utilidad política, porque, bueno, está vendido a una clientela que el presidente ya tiene y no se lo va a comprar nadie del otro lado. Termina por radicalizar aún más y profundizar estas posiciones que ya mostraron estar en esa guerra de trincheras, donde, bueno, tampoco los opositores tienen en este momento nada más que un bloque parlamentario que puede impedir las reformas constitucionales. Todavía no tiene nada más. No tiene nada que pueda modificar cuestiones al interior del marco normativo del Estado y tampoco tienen base electoral. O sea, no te suman nada esos diputados, salvo lo que ya conocemos, pues, ¿no? Los estados que domina el PAN, Aguascalientes, Guanajuato, su votación dura en muchos estados del centro y del norte del país. Y el PRI yo tendría muy serias dudas de dónde conserva voto duro, porque es una masa que está emigrando rápidamente a muchos partidos políticos. Todo el mundo está canibalizando al PRI. No lo hace el Movimiento Ciudadano, lo hace Morena, por supuesto, y lo hace el PAN, ¿no? En Guanajuato, por ejemplo, el PRI es ya un sector más del PAN. Y no de los mayores, un sector minoritario, chiquito, que sale barato, pero ahí lo tienen ubicado. Y Alito está teniendo pactos políticos con el gobernador de Guanajuato al efecto, ¿no? Y poniendo magistrados en el Poder Judicial y recibiendo algunas propinas para sus alcaldes. Entonces, necesitamos dividir lo que está pasando en ciertos temas que el presidente ha situado en el nivel en el que están el debate público nacional y lo que es la construcción de los escenarios hacia el 2024. En ese sentido, creo que estamos hablando de dos realidades distintas. Ahora, esa pirotecnia de la calificación, lo que hicieron los huestes de Morena, no sé quiénes, si fueron legisladores o militantes o los siervos de la nación que fueron a tapizar algunas casas de gestión de los diputados con papeletas de traidor a la patria, no es nuevo. Ya le había pasado al PRI de Roque Villanueva, ¿no se acuerdan? Cuando votaron el IVA. Y en esa ocasión lo hicieron los panistas. Los panistas fueron más tétricos. En Guanajuato fueron con antorchas a las casas de los diputados del PRI que sacaron adelante el incremento al IVA en la noche. Era un asunto más intimidatorio, ¿no? Casi como Ku Klux Klan. Exactamente, así fue, por lo menos en algunos municipios de Guanajuato, ¿no? Entonces, bueno, pues nos da un tema aquí para la anécdota, sirve para que también se tiren al piso Chertorivsky y compañía y que para que mucha gente escriba, bueno, la intolerancia de López Obrador, pero bueno, es una intolerancia bastante light, ¿no? Al final pues, se aceptó lo que pasó, digo que todo había estado bien, que mostraba que había democracia en México, que en la Cámara se le podía poner al presidente. No siento que vaya más allá de eso. Creo que también si el presidente
traía un paquete de reformas, las que ya has mencionado tú que están en riesgo ahora, pues el objetivo debió haber sido construir una alianza, una coalición que hiciera avanzar sus reformas, pues, al costo que tuviera que tener. Y al costo me refiero político, no económico. Porque lo que hizo Peña Nieto, lo que han mencionado aquí mis compañeros, no fue una construcción de un bloque político. Lo hizo en realidad Videgaray, costó dinero. Fue sencillamente compra de votos, ¿no? Que hoy están reagrupados porque les hace falta ese dinero y el gobierno no se los está dando, o esas prebendas o esas posiciones, y están más necesitados hoy que antes, ¿no? Antes, Peña Nieto no tuvo que comprar el PRI o Videgaray, ya lo tenía, ¿no? Ahora hay que comprar el PRI. No creo que salga muy caro el PRI de Alito, ¿no? Definitivamente. Y bueno, el PRD que me dicen, el PRD que fue a negociar con Peña Nieto era el PRD que venía de la elección de 2012, con un caudal de votos todavía importante de Andrés Manuel López Obrador, todavía no desfondado por Morena, que estaba apenas como una idea, ¿no? Pero que este PRD debe costar absolutamente lo que cuestan los priistas de Guanajuato al gobernador Diego Sinoé, ¿no? Entonces, estamos hablando de política artificial, no de una que esté trascendiendo al tema. Creo que la veremos más real, eso, en las elecciones dentro de 2 o 3 meses, ¿no? 2 meses. Sí, así es. Gracias, Arnoldo. Precisamente, Arturo, sobre el tema con el cual cierra Arnoldo, me gustaría tener tu opinión. Una de las consignas más generalizadas a partir de este domingo es: nos vemos en las urnas, nos vemos en las elecciones de este año, en las próximas que incluyen el Estado de México, entre otras, y Coahuila, y las de 2024. Pero en lo inmediato, para estas elecciones 6 que vienen, ¿cómo ves el panorama, Arturo? A mí me parece que desde antes de la votación del domingo estaba muy prefigurada la victoria de Morena, cuando menos en 4 de los estados, y que había un riesgo muy fuerte en Aguascalientes, donde me parece que el PAN tiene la gran posibilidad de seguir adelante, en Durango, donde hay también ahí alguna circunstancia. Pero, ¿cómo ves, pues, el panorama y si lo sucedido el domingo puede realmente impactar el ánimo votante en estas elecciones en 6 estados ya próximas, Arturo? Sí, oye, nada más quiero hacer una precisión, es que luego a veces uno habla como con mucha ligereza. Cuando digo que es un mineral de moda, no lo estoy viendo como una moda de usar una prenda, sino que se trata de un mineral que en estos momentos se está utilizando, pero que la tecnología va avanzando tan rápido que lo puede volver obsoleto en muy poco tiempo. Y ese es un factor que sí se ha considerado en los futuros. Los futuros, con esto me refiero a los pronósticos que se hacen, es una jerga o un vocablo que se emplea entre otros sectores en el minero para proyectar cuál va a ser la viabilidad de un negocio relacionado con un mineral. Por eso digo que se trata de un mineral de moda. Y creo que el factor de cambio en la tecnología que pudiera hacerlo prescindible es bastante posible conforme a lo que yo he logrado observar. Y también, por otra parte, mencionar que cuando hablo de que México no tiene las grandes reservas que tienen países como Chile, Argentina, Bolivia, Zimbabue, Australia o inclusive Estados Unidos o Portugal, pues en realidad sí lo digo con conocimiento de causa, o sea, no es que yo esté minimizando la situación del país o de la selección nacional de litio o lo que sea, ¿no? Sino que auténticamente es así, o sea, si basta googlear para ver cuáles son los países con las mayores reservas y van a encontrar pues que no está considerado México. Ahora veía un comentario que decía, seguramente Arturo ya pesó el litio. No, el Servicio Geológico Mexicano hizo una cuantificación de las reservas de todos los minerales hace unos años. Yo personalmente, a partir de una serie de solicitudes de información que inclusive llegaron al amparo, pude abrir
la cartografía minera por ahí de 2017, 2018, fue un proceso largo, muy tedioso además, y un tanto difícil luego de trabajar periodísticamente, pues por la magnitud de la cartografía, pero ciertamente si no me falla la memoria, estamos hablando de 1.7 millones de toneladas de litio posibles, y entre eso, esa cantidad y unos 4.3 millones. Esa sería más o menos la reserva. Para poderla aprovechar se requiere de un desarrollo tecnológico que el país en estos momentos no tiene. Y bueno, pues cierro la acotación. Nada más. Sí, Arturo, nada más permíteme ahí meter mi cuchara en eso. Claro. Efectivamente, una de las discusiones muy recientes es la posibilidad de que baterías de sodio reemplacen a las de litio. Es decir, eso establecería que la duración de ese uso tan codiciado del litio pueda ir bajando y pueda ir pasando en ese sentido en el que señala Arturo, de moda o de oportunidad o de momento específico, porque vienen nuevas tecnologías y entre otras se está experimentando y ya produciendo baterías de sodio. Arturo, nada más es. Y adelante, por favor. Entonces sí, porque luego cuando uno hace, perdón, Arnoldo. Para abonar al pesimismo, que solo falta que la empresa que el presidente está planeando la vaya a dirigir un político como Nacho Valle, ¿no? Pues sí, o como Leonel Cota, que lo acaban de nombrar también ahí en Segalmex, pero bueno. Arturo, por favor. Sí, entonces lo quise precisar porque a veces creo que justo los comentarios que uno hace tienden a ser vistos por los espectadores con un sesgo ideológico y no necesariamente creo que prevalece ese sesgo ideológico cuando uno se refiere a ciertas informaciones, pero en fin, ya me explayé. Respecto a lo otro que me planteabas, y yo creo que el escenario sigue más o menos igual. Me parece que fue un viraje muy importante el que se dio en el caso del estado de Durango, donde hasta antes de la selección de candidato, pues Morena y aliados tenían una ventaja bastante significativa de acuerdo a los estudios de opinión, y esto cambió por una operación política deficiente de Nacho Mier, que se ha convertido pues en uno de los miembros del triunvirato de Morena, de uno de los que deciden dentro de ese partido político, y decidió a favor de Marina Vitela, una expriista que ha estado siempre ligada a los grupos políticos del PRI. En algún momento rompe con pues la familia poderosa de Gómez Palacio Durango, que es la familia Herrera Ale, dueños de Grupo Chilchota, pero además muy metidos en la actividad pública en el estado de Durango y en otros negocios. Pero finalmente esa apuesta ha tenido una complicación persistente desde que en 2018 fue postulada como candidata a diputada federal. Yo me acuerdo, era el tercer día de campaña de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, y fue ahí en Gómez Palacio donde el acto tuvo que ser interrumpido en su agenda, en su programa, porque el presidente López Obrador, bueno, en ese tiempo candidato López Obrador, tuvo que intervenir para calmar los ánimos del repudio que los militantes del PT y de Morena, históricos del estado de Durango, estaban expresando a través de rechiflas y descalificaciones a Marina Vitela, porque es natural, parte de lo que sucede con Morena en estos tiempos, creo que el estado de Durango lo refleja con mucha claridad, es que hay gente que viene de las izquierdas históricas y que ha no solo combatido, sino también ha sido víctima de los procesos represivos, de los atropellos, de los abusos de poder, de priistas y panistas, que ahora son recibidos y cobijados pues por el propio presidente López Obrador, pero sobre todo en estos tiempos, y hablando del partido, de gente como Mario Delgado. Hoy veía este tuit que reprodujiste, Julio, a propósito de lo que expresaba
John Ackerman, sobre Mario Delgado, y por supuesto no es el único. Hay diputados de Morena hoy que en el momento de la reforma energética estaban aplaudiendo el Pacto por México y felicitándose. Yo por ahí debo tener algunos clips, algunos videos de casos como el de este diputado lagunero Luis Fernando Salazar, ¿no? Que fue uno de los más activos y subió a tribuna para agradecer el acuerdo por la reforma energética y felicitar a David Penchina por ser el operador de los votos. Hoy, cercanísimo a Mario Delgado, pues claro que Morena tiene que revisarse en ese sentido, y yo creo que esa falta de revisión les ha provocado situaciones como la del estado de Durango, donde no les pinta bien el escenario. De los demás estados, creo que la ventaja pareciera hasta este momento bastante cómoda. La marca López Obrador, la marca Morena, es una marca atractiva para muchos electores en estados donde han padecido mucho, como Tamaulipas, como Oaxaca, como Quintana Roo, como el propio estado de Hidalgo, que jamás ha tenido alternancia. Entonces, pues bueno, creo que más o menos el escenario se mantiene con o sin el show del fin de semana. Muy bien, Arturo, gracias. Temoris, el tiempo político pasa y va supliendo el anterior escándalo, el nuevo escándalo. Ya no nos acordamos de todo lo que pasó en el revocatorio, pero la Fiscalía General de la República, según lo que se ha informado, investiga a Claudia Sheinbaum y a Adán Augusto López Hernández por violar la ley electoral antes del ejercicio de revocación de mandato. ¿Cómo ves estos temas? ¿Quedan muy atrás? ¿Se olvidan? ¿Cómo va la carrera presidencial? En fin, muchos temas, Temoris. Bueno, no creo que vayan muy lejos con eso, porque sabemos que la Fiscalía General de la República sirve para cumplir los caprichos de Alejandro Gertz Manero, su titular, y para poco más. Y no van a dejar que avance un proceso contra dos posibles candidatos presidenciales, que han tomado sus riesgos. O sea, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto se han olvidado un poco de su papel institucional, sobre todo Adán Augusto, para competir en el concurso de las lealtades del más papismo que el Papa, con Andrés Manuel, también pues con miras a la candidatura presidencial. Y en esto han cometido algunos errores que podrían convertirse en problemas legales, sino aquí tal vez a través del Tribunal Electoral, si por ejemplo el INE los lleva les impone algún tipo de sanción o trata de. Pero no creo, o sea, en la FGR no creo que esto vaya a ningún lado, no, Gertz Manero no lo va a permitir. Y yo quería comentar algo sobre lo que habíamos dicho antes, de sentir con el querido Arnoldo. A mí me parece que las palabras sí son fundamentales y muy importantes en la construcción de realidades, especialmente en la construcción de realidades políticas. Una cosa es que tú llames a alguien conservador, que incluso esa persona puede decir sí a mucha honra, y otra cosa es que lo llames traidor a la patria. Y eso me parece grave. En otros países, este tipo de discursos han originado violencia. Uno puede no estar de acuerdo con el voto que emitieron en contra de la reforma eléctrica. Es muy probable, lo creo así, que varios de quienes votaron y de quienes se opusieron a esta reforma hayan tenido más presente intereses ajenos a los del país. Pero también creo que muchas otras personas se oponen a esta reforma eléctrica por otro tipo de argumentos, con argumentos que desde su punto de vista, desde el punto de vista de esas gentes, sí tienen que ver con los intereses del país. Y hay que respetarlos, porque otras personas piensan distinto de nosotros, y en conjunto tenemos la responsabilidad de crear un país con un ambiente democrático en donde todos podamos decir lo que queramos y votar como queramos sin que haya riesgos. Es cierto
que estas palabras no vienen acompañadas de actos represivos, pero sí generan un ambiente en el que se acaba la posibilidad de dialogar. Y eso es vital. Esas personas que votaron en contra de la reforma eléctrica fueron votadas por el 47% de la población, de los electores, de la gente que fue a votar, el 47%. Y no se puede decir que quienes votaron contra la reforma eléctrica engañaron a la gente que los votó, haciéndoles promesas distintas, porque ellos hicieron campaña expresamente con la idea de evitar que el presidente tuviera las mayorías para aprobar sus reformas. Eso es lo que le ofrecieron a la gente que votó por ellos, y un 47% de la población lo hizo. Ese 47% está formado por traidores. Todos los representantes de ese 47% son traidores a la patria. El delito de traición a la patria es uno de los más graves que hay en nuestra legislación y tiene penas de hasta 40 años de prisión, además de multas, pero sobre todo 40 años de prisión. Solamente la Fiscalía intentó acusar a Peña Nieto y a Luis Videgaray, según se filtró en noviembre de 2020 a la prensa. Intentaron acusar a Peña Nieto y a Luis Videgaray de traición a la patria. Me hubiera gustado que eso se llevara efectivamente a tribunales y en tribunales se demostrara la traición. Pero es una acusación tan grave que no se puede estar haciendo a la ligera, y menos como una cobija, todos son traidores a la patria. Eso es parte de la payasada en la que estamos teniendo en nuestra política ahora, de la payasada que vimos antier en el Congreso. Hay que tener muchísimo cuidado con las palabras. Si uno o dos o tres o 10 de quienes han opuesto a la reforma son traidores a la patria, eso tendría que demostrarse. Por el conjunto, esas acusaciones menos se pueden hacer de manera general. Si ellos son traidores a la patria, ¿cómo se va a negociar? ¿Cómo se va a conversar con ellos después? ¿Cómo les van a pedir su apoyo a la reforma electoral o a la reforma de la Guardia Nacional? ¿Cómo se va a poder hablar con ellos cuando en algún momento regresen al poder? Porque solamente en la fantasía de las cabezas más calientes se puede estar la idea de que la 4T se va a quedar para siempre en el poder. En algún momento se va a ir, como siempre todo el mundo se tiene que ir. Y entonces los traidores o supuestos traidores van a tener el gobierno y nos van a llamar a nosotros traidores. Y entonces, ¿con qué cara vamos a reprocharles su falta de tolerancia, su falta de respeto a las condiciones mínimas de la democracia? A mí me parece que sí es grave. No me parece mal la estrategia de generar de movilizar a la gente para que con miras a las elecciones, pero también no creo que todo se vale. Y este lenguaje es peligroso para la democracia y es peligroso para todos. Gracias, Temoris. Son las 2:57 p.m. Se nos va el tiempo y nos queda para postrecito la intervención final de los compañeros, comenzando con Arnoldo Cuellar. Por favor, Arnoldo. Bueno, acepto la tarjeta amarilla de Temoris, pero un poco quisiera decir, y quizás lo expresé mal, que el uso del término me parece que se ha trivializado, porque usted me dio este debate donde se han dicho tantas cosas, han ido subiendo el tono, que ya el calificativo no está estigmatizando a nadie ni colocándolo en ese escenario de dar lugar a acciones, ¿no? O sea, porque han llevado la política a niveles de absoluta descalificación, ambos, o sea, la Cuarta Transformación y sus contrincantes. Entonces, a mí ya me parece imposible, como lo exhibió esta reforma, que logren acordar algo. Creo que van, ahora sí, como decía una caricatura un día de un espléndido caricaturista del País, decía, pues bueno, el capitán del Titanic es socio del iceberg, ¿no? Entonces parece que no hay salvación, ¿no?
López Obrador está alimentando esto porque cree que ya es la forma en que va a darle oxígeno a su movimiento para tener la posibilidad de ganar la presidencia de la República. Y la oposición está creyendo que esta es la manera de lograr una unidad que lo confronte y que exhiba su peligrosidad frente al país y poder recuperar el poder. Y en el fondo, como muy bien lo señaló Arturo, nadie está discutiendo para qué quieren el poder. Tenemos el asunto de que López Obrador ya mostró una gran ineficacia en el asunto de airear la vida pública nacional, de volverla más eficiente, de castigar a los corruptos, como lo prometió tantas veces. Pero también tenemos que esas oposiciones, que hoy se vuelven adalides de la democracia contra el dictador, habían estado sistemáticamente haciendo negocios con el Estado, divorciando su retórica de sus verdaderos intereses. Entonces, sí es preocupante que toda esta clase política desprestigiada toda en su conjunto sea la única con la que contemos. En ese sentido es que yo minimizaba el hecho de que se van a llamar esto y se han llamado otras cosas. No está pasando nada a los hechos, pero sí están logrando una enorme, mayor de la que ya existe, desconfianza en las capacidades de todos para conducir este Estado, lo cual como sociedad nos pone en una situación absolutamente problemática, ¿no? Sí. Gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, la parte final, ya estamos a los postres. El comentario final, por favor, Arturo. No, pues yo no estoy de acuerdo con él. No, no es cierto. Con nadie. Con estos traidores. Sí, sí, sí. No, Duro, Arturo. sí, absolutamente es cierto que la ligereza del lenguaje, sobre todo viniendo de personas que tienen una responsabilidad pública, es algo delicado. Quizás cuando estas sociedades nuestras se han agotado y asfixiado y hartado de la demagogia de los políticos, por ejemplo, durante los regímenes priistas, pues apelaron o atendieron a la ligereza del lenguaje, con el caso de Vicente Fox, pero luego nos dimos cuenta, decía doña Rosario Ibarra de Piedra, que esa forma y este comentario lo hago también como una memoria por esa gran mujer que fue doña Rosario, decía que con los priistas era la demagogia en grado superlativo, pero que con los panistas era la prepotencia en grado superlativo, y a final de cuentas un lenguaje florido y un lenguaje chabacano no resultaban en pues la resolución de problemas. Hoy creo que vale la pena observarlo, ¿no? Y observar que a veces estas formas de comunicar con tanta ligereza en el lenguaje, pues sí, exacerban los ánimos de la gente que sigue a su político favorito, a su político de confianza, pero pues no corresponden a lo que un actor político, especialmente dentro del gobierno, tendría que hacer. Y dicho eso, pues me parece que es importante. Yo pues tuve oportunidad de conocer a doña Rosario, como seguramente prácticamente todos en esta mesa, trabajar asuntos importantes a partir de su pues búsqueda incansable de verdad y justicia. Coincidí con ella en algún momento en Cananea, cuando pues Grupo México desconoció al sindicato y declaró una quiebra para deshacerse del sindicato y luego reconstruir una maniobra pues sucia en contra de los trabajadores en Cananea, Sonora. Trabajé algunos temas con ella en el petróleo, el caso de los petroleros desaparecidos de Cadereyta, 34 hombres de la dirigencia sindical que pues fueron desaparecidos y por los que nadie dijo nada. Y así asuntos no solo de la guerra sucia, sino de lo que vino pues a partir del sexenio de Felipe Calderón, con esta crisis terrible de derechos humanos que hemos padecido y que bueno, pues al menos como reportero para mí fue un privilegio poder pues tenerla como fuente en momentos específicos, pues una mujer auténticamente admirable, irrepetible, como pocas luchadoras que hemos conocido en México.
Gracias, Arturo. Para cerrar esta mesa, por favor, a Temoris Greco, por favor. Gracias. Bueno, nada más eso, querido Arnoldo, o sea, imagínate, es la normalización de un lenguaje que tiene que ser normal, porque no podemos pensar que, o sea, ya bastante malo es pensar que tenemos una política plagada de gente de bajo nivel, de payasos, ahora que además sean traidores de la patria. Qué grave. Yo creo que no lo podemos normalizar y no podemos aceptar ni contribuir a esa normalización. Pero yo también sigo lo que estaba diciendo Arturo sobre Doña Rosario. Era también lo que quería mencionar. Es una pérdida. Ahora ahora que tenemos que, a pesar de este lenguaje, hay un país que a lo largo de las décadas ha sido más fácil levantar ciertas banderas. Doña Rosario luchó como mujer en una época en la que si eras mujer, pues no te escuchaban. Y si eras feministas, pues no, pues, o sea, te ignoraban o te maltrataban o te veían mal. Y si hablabas de desaparecidos, no te querían escuchar. Ella abrió camino. Mucha gente que lucha ahora se olvida de esas épocas y se olvida de lo sola que estaba, de cómo ella y sus compañeras estaban abandonadas en las plazas, en distintas actividades, siempre con la cara descubierta, siempre con tenacidad y siempre con tácticas de resistencia pacífica. Se enfrentaban solas a la represión, a los policías, ante una sociedad que no las quería ver y también ante medios de comunicación que las ignoraban. Por años, la mayor parte, salvo algunas pocas excepciones, la mayor parte de los medios de comunicación las mantuvieron a Doña Rosario y a sus compañeras aisladas fuera de la vista pública, no aparecían en los medios. Después, poco a poco, sobre todo con las dos candidaturas presidenciales que tuvo Doña Rosario, primera candidata mujer a la presidencia en México, le dieron más, le empezaron a dar espacio poco a poco, le costó mucho, pero le regateaban los píxeles, le regateaban las líneas y le regateaban cada imagen, cada bit. Y de pronto muere y estaba con fotos grandes en las portadas de todos los periódicos, hasta de los periódicos que más le regatearon cada espacio. Y en los teasers de los noticieros, y uno realmente se queda pensando que hacerle homenaje a alguien, a una persona de estatura heroica que ya murió, pues no solamente es el homenaje, también los medios de comunicación se lavan la cara con eso. Y es mucho menos costoso, sale mucho menos costoso que darles espacio cuando están en plena lucha. En plena lucha, en vida, les niegan esos espacios, pero después las mandan a sus portadas y ahora son medios muy democráticos y muy reconocedores del heroísmo. Qué pena. Pero en fin, gracias Arnoldo, Julio, Arturo, y invito como siempre a seguirme en Facebook y en Twitter como @Temoris, en Twitter y en facebook.com/Temoris, y en los otros, y en Instagram y en Twitter como @Temoris. Gracias. Gracias, Temoris. Arturo, gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Ahí andamos en Notas Sin Pauta, en YouTube y en el .com, nada más. Pues aprovechando ya la tanda de autogol. Está bien, de eso se trata, de eso y más, querido Arturo. Arnoldo, gracias. Gracias, Julio, como siempre, desde Guanajuato. Igual, a los tres. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Y Arturo. Hasta